Buenos días con todos. El día de hoy vamos a tener nuestra clase de personal social. Antes de cada jornada vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. A nuestra Madre, la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La clase pasada estuvimos viendo acerca de las culturas. Hemos estudiado la cultura chaví, la cultura paracas, y esta vez vamos a estudiar la cultura moche o mochica, que es la misma. La cultura moche es una cultura arqueológica del antiguo Perú que se desarrolló en los siglos II y V en el valle del río Moche, actualmente en la provincia de Trujillo, en el departamento de La Libertad. Es una cultura que se extendió hacia los valles de la costa norte del actual Perú. Esta hizo grandes obras de ingeniería hidráulica como canales de riego y represas, lo que permitió ampliar su frontera agrícola a gran escala. Su materia prima fue el adobe. Construyeron complejos religiosos administrativos de carácter monumental, conformados por palacios y templos o huacas en forma de pirámide trunca, los cuales le recubrían de grandes murales en alto y bajo relieve, pintados con colores extraídos de la naturaleza, donde plasmaron sus dioses, mitos, leyendas y toda su cosmovisión cultural. Las más notables de esas construcciones son las llamadas Boca del Sol, de la Luna y en el Valle del Moche. Fueron los mejores metalúrgicas en su época en América. Conocieron la gran variedad de técnicas como el dorado, laminado, martillado, alambrado, soldadura, etc., lo que les permitió fabricar herramientas y armas, atuendos y emblemas ornamentos de toda su variada y rica parlamenia ritual. Son considerados los mejores ceramistas del antiguo Perú, gracias a su fino y elaborado trabajo que realizaron en sus ceramios. En ella representaron tanto de manera escultórica como pictórica a divinidades, a hombres, animales y escenas significativas referidas a temas ceremoniales y mitos que reflejaban una concepción del mundo, destacándose la sombra, expresividad y protección, realismo con lo que notaba. De este arte sobresalen los huacos retratos, los huacos eróticos. Fueron navegantes, construyeron caballitos de totora, lo que hacían más pequeños para la pesca y más grandes para sus viajes, hasta en las costas ecuatoriales, donde traían la concha, Spondius, sagrada para los moches y en general para el resto de las culturas costeñas del antiguo Perú. Políticamente, las sociedades moches fueron de fuerte segmentación de las clases sociales. Se organizaban en reinos o señorías confederados. Se ha podido conocer sobre esta cultura gracias al descubrimiento de algunas tumbas intactas de los gobernantes o señores que, por ejemplo, como la del señor de Zipá o la dama de Ca y la dama de Ca. Esta cultura deriva su nombre del valle homónimo de Moche,
actualmente también llamado Valle de Santa Catalina, sede de las más conocidas e imponentes construcciones moches como las Bocas del Sol y de la Luna. Los mochicas se expandieron hasta el sur del Valle de Nepeña, que queda en Ancash, hasta el norte del Valle de Piura, el mismo Piura. Ocuparon los siguientes valles de la costa peruana: Piura, La Leche, que queda en Lambayeque, Saña, Jequetepeque, que queda en La Libertad, Chicama, La Libertad, Moche, Virú, Chao, que también queda en La Libertad, Santa, que queda en Ancash, y Nepeña, que queda en Ancash. Inicialmente fue conocida como la cultura proto-chimú o chimú temprano, pero recibió el nombre de la cultura moche tras los descubrimientos en el Valle de Moche. También se denomina cultura mochica, en razón del nombre de la lengua el muchic que hablaban sus pobladores. Tradicionalmente se ha considerado a la cultura moche como un estado centralizado, con sus núcleos en las Bocas del Sol y de la Luna. Sin embargo, modernos estudios demuestran que hubo dos regiones mochicas diferenciadas, una al norte y otra al sur. Geográficamente están separadas por la pampa de Paiján. En el Mochica Norte está ubicado en el Valle de Lambayeque, que corresponde a Zipán y Pampa Grande. En el Valle de Jequetepeque corresponde al complejo de San José de Moro, Huaca Dos Cabezas, el complejo de Pacanamú, Casa de la Luna Ocián, El Hornito, que queda entre San Pedro y Pacasmayo, Singapé de Pomape y la Tumba de la Mina. En Mochica Sur abarcó en el Valle de Chicama, Sololipe, Uricape, Mocoye, La Campana, Huaco Cartavio, Huaca Colorada, Huaca Cortada, Huaca Cao Viejo. En estas dos últimas forman parte del complejo arqueológico El Brujo. En el Valle de Moche, las Bocas del Sol y de la Luna, Huachaco y Galindo. Más al sur están los sitios de Huanaco y Huaca de la Cruz, que en el Valle de Virú. Y Pampa de los Incos, que también queda en Valle de Santa, y Pañarmaca, que queda en el Valle de Nepeña. La civilización mochica fue identificada por Max Uhle en 1909, quien se clasificó como proto-chimú, es decir, antecesora de la cultura chimú. Uno de los principales investigadores fue el alemán Enrique Brüning, ingeniero de profesión. Llegó a trabajar en las azucareras de Lambayeque y de La Libertad en 1899 con el patrocinio de la madre del editor de los periódicos, William Randolph Hearst. Brüning excavó 31 yacimientos funerarios en las inmediaciones de la Huaca del Sol y de la Luna, cercanos a Moche, el pueblo actual que dio su nombre a la antigua cultura. Esta cultura también fue estudiada por los arqueólogos peruanos Julio Cetello y Rafael Larco Joyle en el año más o menos de 1901 a 1966. En particular se destaca la labor de Larco Joyle, quien identificó de manera científica los diversos periodos de esta cultura a base de los estilos y las técnicas de su cerámica. El constante saqueo de yacimientos arqueológicos hace difícil estudiar la civilización, pero el descubrimiento de tumbas intactas de dos gobernantes en el año 1987 y 2006, que son el señor de Zipán y la dama de Cao respectivamente, fue una clave para realzar el estudio científico de esta cultura. Muy bien. La historia moche se desenvuelve en el llamado Intermedio Temprano. Es el periodo de la civilización andina caracterizado por el desarrollo de culturas regionales tras la decadencia del formativo andino, contemporáneos de la cultura moche, quienes fueron la cultura nazca y la cultura recuay, cultura lima, la cajamarca y la tiahuanaco. Teniendo como base las periodizaciones de Rafael Larco Joyle y Luis Jaime Brute,
Se pueden dividir la historia mucho de la siguiente manera. El periodo del comienzo, que abarcaría de 150 y 300 después de Cristo, durante esta época los mochicas imponen sobre la cultura virú gallinazo, tanto en el plano militar como en el ideológico, es decir, imponen sus creencias. De fines de esta época data el señor de Zipán. El periodo de la expansión, aproximadamente de 300 a 600 después de Cristo, constituye el periodo de apogeo de la cultura moche, con sus máximos logros en lo político, militar, económico y cultural. Se forma el estado mochica del norte, en el valle de Jequetepeque, y otros que actualmente quedan en el departamento de Lambayeque, y el estado mochica del sur, en los valles de Moche y Chicama y otros más al sur. Zipán en Boca Rajada, que fue indudablemente uno de los principales centros del estado norteño, mientras que Huaca del Sol y de la Luna en el valle de Moche y las del complejo Brujo en el valle de Chicama lo fueron del estado chureno. De esta época es la gobernante moche conocida como la señora de Cao. La ideología moche se hace más guerrera cuando se deduce unas representaciones artísticas. En el periodo del ocaso es un periodo ya de decadencia que empieza desde el año 650 y después 700 después de Cristo. Aparentemente debido a una devastación climatológica ocasionada por el fortísimo fenómeno del Niño, la alta jerarquía moche debió perder de manera creciente su poder sobre la población, la cual se hallaría muy revoltosa ante las secuelas dejadas por la furia de los elementos, pérdidas de cosechas, hambruna, colapso de los santuarios. Esta decadencia afectó principalmente a los mochicas del sur, quizá por la pérdida de la Boca de la Luna, mientras que los mochicas del norte resistieron por más tiempo, teniendo como nueva capital de Pampa Grande, hacia donde, según una hipótesis del arqueólogo Luis Chero Zurita, se había trasladado al élite de Zipán. Muy bien. Vamos a ver un video y luego lo vamos a comentar después. Exploración. En el siglo XV, los portugueses y más tarde los españoles empezaron a navegar. Los fastos funerarios están marcados por el dolor de su pueblo. Ha sido embalsamado junto con sus ornamentos y emblemas sagrados de oro, plata y piedras preciosas que seguirá utilizando en el más allá. 1700 años después, en la primavera de 1987, el arqueólogo peruano Walter Alba descubrió su tumba en la pirámide de Huaca Rajada. La noticia dio la vuelta al mundo. Se trataba del enterramiento más rico de América y el primer que se encontraba de un gobernante moche. Los hallazgos realizados sorprendieron a la comunidad científica internacional por la sutileza y finura de los trabajos de orfebrería y el tratamiento que habían logrado dar a los metales. El pueblo mochica se reveló como una civilización de avanzada tecnología y organización social. A partir de ese momento, se comenzó a reescribir la historia de América.
Los gobernantes moche estaban considerados como semidioses. Su esencia era mitad humana, mitad divina. Nadie se atrevía a mirarles directamente a los ojos. A su paso, la gente se postraba temerosa. Eran adorados y reverenciados en todo momento. El pueblo mochica habitó la costa norte del Perú desde el siglo I al VI, entre el litoral y la cordillera andina, uno de los lugares más áridos del planeta. Su influencia se extendió casi hasta el Ecuador por el norte y hasta el valle de Huarmey por el sur. En el territorio que ocuparon dejaron restos de sus templos, pirámides, palacios, fortificaciones y obras de irrigación. Sus manifestaciones artísticas nos hablan de un pueblo creativo y vital, de agricultores, pescadores, artesanos y guerreros que supo vencer al desierto. Febrero de 1987. El ladrón de tumbas Ernil Bernal y su banda expolian un riquísimo enterramiento en la pirámide de Huacarrajada. 20 años después, Teófilo Villanueva, uno de los miembros de la banda, relata los hechos por primera vez a José Manuel Novoa, director de este documental. Y entré y sacamos una cara, un vaso, un retrato de persona, de oro. Luego salimos afuera, nos abrazamos los tres y fuimos a la casa, ¿no? Asustados. ¿Dejasteis aquello esa noche allí? Sí, dejamos todo. ¿No continuasteis excavando? Para tener valor, yo me eché vuelta 2 copas de ron y entré al pozo, ¿no? Y yo con la baqueta saqué vuelta. ¿Con esta misma Sí, baqueta? sí, saqué las cosas, el gancho, y no puedo cuál sacar y Había tantas cosas que no podías ver. no sabía qué cosa sacar, había cosas de todo tamaño. Y en medio estaba el dueño de las cosas y alrededor estaban las cosas puestas. El dueño de las cosas era un hombre parecido al señor Sí, Jesús. un personaje que estaba a ambos lados, tenía los adornos y en el medio estaba en su sarcófago y sacaron 2 copas más y nos fuimos vuelta asustados de noche a su casa de Hernán. Regresamos al día siguiente como a las 8 de la noche. No abrí un hoyo más o menos de 50 centímetros de ahí y todas las cosas alrededor del dueño de las cosas que estaba ahí, de los pies hasta la cabeza tenía todo. Tapadito, chaquillas, cosas de oro. Estas extraordinarias piezas son parte del botín saqueado. La policía las encontró al registrar la casa de Ernil Bernal unos días después. El general de la comandancia llamó a Walter Alba para que las examinase. Cuando llegué a la estación de policía, el general me mostró estas piezas de inigualable calidad artística. No me cabía duda. Una tumba importante acababa de ser saqueada en Zipán. Debíamos intervenir inmediatamente. Al llegar a Zipán, Walter no salía de su asombro. La tumba profanada era enorme. Lo único que encontró fue un formidable cetro de cobre que milagrosamente se había salvado del saqueo. Era un indicio de la existencia de más tumbas intactas. Cuando llegamos aquí en febrero del 87, el monumento estaba lleno de gente. Decenas de campesinos hurgaban en la tierra en busca de los despojos que habían dejado los profanadores días antes. Ese mismo día, Walter se hizo cargo del lugar arqueológico. Lo que entonces no sabía es que comenzaba a pisar sobre la más importante necrópolis sagrada de los mochicas. Así era Huacarrajada en su época. Se necesitaron más de 88 millones de ladrillos de adobe para su construcción.
En este santuario fueron sepultados los hombres más importantes de su tiempo. Todas las noches se escuchaban tiroteos. Walter Alva y su reducido número de colaboradores defendían a diario el sitio arqueológico del asedio de los saqueadores. En una nueva redada, la policía mató accidentalmente a Ernil Bernal. Entonces los ataques se intensificaron. Los arqueólogos vivían sitiados, pero continuaron los trabajos. A los pocos días, se localizó una pequeña cámara sellada con más de 1000 vasijas de barro y el esqueleto de un guerrero. Un posible guardián, sin duda custodiaba algo muy importante. Luego apareció el recinto de una gran tumba intacta y los restos de un sarcófago de madera. Walter estaba a punto de vivir un momento inolvidable. Cuando iniciamos el registro del interior del ataúd, al levantar una concreción de tierra entre los segmentos, aparece el rostro en miniatura de oro de un personaje que parecía plantarme fijamente la mirada. Fue un instante eterno que jamás olvidaré. Se trataba de una orejera de oro y turquesa de un gobernante moche al que llamaron el señor de Sipán. El hallazgo se produjo el 26 de julio de 1987. Jamás se había encontrado una tumba tan importante. Los arqueólogos estaban sobre una masa inidentificable de objetos de cobre oxidado y oro que componían el fardo funerario del señor. Tenían que salvar este patrimonio de la humanidad y devolverle su esplendor. La recuperación y restauración de cada uno de los ornamentos y emblemas duró cerca de 8 meses. Más de 600 objetos de oro, plata, cobre dorado, concha, piedras preciosas y textiles constituían el ajuar funerario del señor de Sipán, fiel reflejo de su esplendor en vida. Nos encontramos en la réplica exacta de la tumba, tal como fue encontrada por nosotros el año 1987. Entonces podíamos encontrar al centro el ataúd del señor conteniendo los ornamentos, atuendos y emblemas que usó en vida. Hacia ambos lados se encuentran a la derecha el jefe militar con sus ornamentos metálicos, a la izquierda el portaestandarte, a los pies y a la cabeza las 3 mujeres jóvenes que fueron sepultadas con él en ataúdes de caña para acompañarlo en su viaje a la eternidad. Ninguna de ellas había cumplido los 20 años cuando fueron sepultadas para acompañar al Señor. Debajo de los ataúdes laterales, 2 esqueletos de llamas que fueron los primeros animales en ser sacrificados. En la esquina, la osamenta de un niño, y hacia ambos lados, en 4 nichos u hornacinas, conteniendo 212 vasijas que representan guerreros, prisioneros o en personajes en actitud de oración. En el ataúd del portaestandarte, el esqueleto de un perro, y finalmente el techo de madera que cubría originalmente la cámara funeraria. Sobre el techo, el esqueleto del guardián de la tumba con los pies amputados, y aquí, en una nicho hornacina, un vigía encargado también de custodiar este recinto funerario. Los mochicas creían en la trascendencia, en la vida después de la muerte. Por eso eran enterrados con todo lo que poseían. A los altos dignatarios les acompañaban en su último viaje al más allá, criados, esposas, concubinas y guardianes. Pero, ¿eran enterrados vivos o se les daba sepultura una vez sacrificados? Los cuerpos estaban cuidadosamente preparados y sepultados en ataúdes de caña, hecho que nos demuestra que definitivamente, sacrificio voluntario o no, los personajes cuando fueron sepultados ya estaban muertos. Aquí reposan los restos mortales del señor de Sipán. Fue para nosotros un reto
conservar y recuperar esta osamenta tanto por su valor informativo como por su significado histórico. Gracias a los estudios forenses, hoy sabemos que el señor de Zipán muere a una edad promedio entre 45 a 55 años, que gozaba de una excelente salud, salvo una incipiente artritis en la columna vertebral. Medía 1,67 m, por cierto, una estatura bastante alta para su tiempo. Tenía escaso desarrollo muscular, evidenciando que no desarrolló trabajo físico alguno. Los personajes importantes eran permanentemente llevados en literas. Tenía también una excelente conservación dental, lo que nos demuestra una dieta especial reservada para los hombres importantes de las élites. Walter Alba y sus dos íntimos colaboradores, Lucho Chero y su esposa Susana Meneses, descubrieron 12 tumbas más de altos dignatarios en la misma plataforma funeraria de Zipán. Las más importantes son la del sacerdote y la del llamado viejo señor de Zipán, el gobernante más antiguo encontrado. Su ajuar funerario es espectacular. Parecen paisajes lunares o zonas bombardeadas. Cada hoyo corresponde a un enterramiento saqueado. El expolio de los lugares arqueológicos continúa. Todas las noches, las bandas de huaqueros, como se llama a los saqueadores, esquilman el patrimonio arqueológico del Perú. Las tumbas son abiertas a golpe de pico y pala. La información que podían aportar se destruye para siempre. Lanzan las momias a la intemperie, interrumpiendo su reposo eterno, sin ningún respeto a las creencias ancestrales que tenían sobre la vida de ultratumba. En la región norteña de Lambayeque encontramos extrañas colinas carentes de vegetación. No son naturales. Se trata de edificaciones moche horadadas por el tiempo y los fenómenos climatológicos. Así era la pirámide de Pampa Grande, una obra titánica en la que se emplearon más de 122 millones de ladrillos de adobe. En torno suyo se extendía una ciudad que llegó a albergar unos 15.000 habitantes. Posiblemente fue el centro administrativo y político más importante del pueblo moche. Eran grandes constructores. Realizaban prodigiosas edificaciones de adobe para la época. Pirámides truncadas, plataformas, amplios recintos, plazas y rampas de acceso formaban parte de sus importantes centros religiosos. Cada familia o clan contribuía en las obras con un número determinado de adobes. En los ladrillos se puede observar el símbolo o sello familiar que los identificaba. Los templos crecieron por adiciones. Las fachadas se cubrían por remodelaciones sucesivas. Luego se enlucían, se pintaban de rojo o amarillo y se decoraban con relieves policromados representando dioses, escenas míticas o ceremonias religiosas. Construían mediante bloques unidos por juntas de dilatación para amortiguar los movimientos sísmicos. En las pirámides se encontraban los oratorios y altares de sacrificio, las dependencias en las que vivían el señor y los sacerdotes, y las salas de recepción donde se reunían los nobles y los jefes militares. Cuando había consejo, los acólitos del templo espolvoreaban cinabrio para que el señor no pisara directamente el suelo. El sulfato de mercurio, también llamado cinabrio, era un elemento sagrado utilizado en las ceremonias religiosas y para ungir a los cadáveres.
Siempre entraba acompañado por su jefe militar. Los acólitos le ayudaban a sentarse separando hacia los lados los dos protectores coxales, uno de oro y otro de plata. El señor portaba sus principales ornamentos, la corona que simbolizaba el misterioso vuelo chamánico, el cetro de poder, una gran nariguera de oro que impedía apreciar cualquier gesto de expresión, y el collar de frutos de maní de oro y plata que aludía al ciclo de la vida. El oro y la plata representaban la eterna dualidad, el sol y la luna, el día y la noche, la vida y la muerte. Era una sociedad muy jerarquizada. Por debajo del señor se encontraban las autoridades religiosas. A continuación, los jefes militares y los nobles. Los artesanos tenían un estatus especial. Las tejedoras estaban muy reconocidas. Los mochicas desarrollaron el taller textil para confeccionar ropas, mantos y ornamentos. Tuvieron una intensiva producción agrícola de algodón, cuya singular variedad de colores naturales, blanco, marrón, rojizo y morado, aún perviven en el Perú. Muy bien. Hemos visto un documental interesante sobre nuestra cultura moche. Muy bien. ¿Cómo era la economía en la cultura moche? Se desarrolló la agricultura. Los moches tuvieron una especial preocupación por el desarrollo agrícola. Por eso, en ese sentido, cultivaron maíz morado, camote, yuca, papa, calabaza, frutas tales como la tuna, la lúcuma, chirimoya, tumbo, maní y papaya. Cultivaron además el algodón de sus colores naturales como blanco, marrón, rojizo y morado, para su uso industrial. También cultivaron totora. La ingeniería hidráulica. Como precisaban llevar agua para cultivar tierras secas, se construyeron canales llamados huachaques, que se muestran como notables obras de ingeniería hidráulica como el Ascope y el de la Cumbre. Asimismo, construyeron represa como la de San José, cuyas aguas almacenadas servían para irrigar las tierras de sequía y escasez. Quedó registrada en una sequía de varios años que se cree que está relacionada por la erupción del volcán Cratacona, que generó un invierno de 2 años en todo el mundo. La pesca. Los mochicas tuvieron gran experiencia como pescadores y eso demuestra las antiguas embarcaciones que usaban y que hasta ahora se siguen fabricando. Son los denominados caballitos de totora. Pescaron tollos, rayas, lenguadas y recolectaron mariscos como erizos y cangrejos. También otra actividad económica que tuvieron fue la navegación y el comercio. El mar ejerció sobre los mochicos un atractivo especial, provisto de sus caballitos de totora que ya tenían cerca de 3.000 años de antigüedad. Entonces se convirtieron en unos diestros pescadores con embarcaciones más grandes como balsas de totora y cañas o posiblemente también troncos. Organizaron expediciones que arribaron hasta las islas de Chincha para extraer el guano, tan eficiente como el abono de las chacras. Hay indicios incluso de que hicieron expediciones hasta el Ecuador por el norte y hasta Chile por el sur. Del Ecuador traían las conchas sagradas para los moches, de los cuales hacían pectorales, brazaletes y los trituraban y lo espolvoraban en los templos de palacios y Chile. De Chile también traían el lápiz lazuli. Poseían también naves guerreras, que eran tripuladas por más o 3 o 4 personas que transportaban grupos militares o a los prisioneros vencidos de las guerras. Todas esas embarcaciones no son distintas, tienen una similitud con las otras culturas costeñas, desde el año 1000 a.C. ¿Cómo era su cerámica? Una de las culturas peruanas que se caracteriza por tener una mejor cerámica es la moche.
Hombres, divinidades, animales, plantas y escenas cotidianas de la vida moche fueron representados en vasijas de arcilla y barro. La cerámica se resalta por su expresividad, realismo y perfección usando metales de oro y plata. ¿Cómo era su organización política? Moche era un estado militar conquistador, gobernado por reyes, conectado con los dioses o considerado como herencia divina. Los arqueólogos que han estudiado la zona tienen la teoría de que la Huaca de la Luna era residencia del rey soberano, mientras que la Huaca del Sol era de la nobleza principal. Poseía distintos niveles de acción política. En un primer lugar el soberano, en segundo lugar la nobleza principal, quienes estaban encargados de la administración, y en tercer lugar los grupos de burócratas. Cada valle era controlado por el imperio, poseía 2 huacas, es decir, un lugar sagrado que al ser caracterizado de moche le otorgaba poder político, aunque dichos valles debían contar con su rey o señor, que se aliaba con sus vecinos para realizar obras de bien común, para efectuar ceremonias, rituales o aprender conquistas militares. Los señores se vestían con prendas lujosos, con adornos de oro y plata y cobre, que simbolizaban sus atributos sagrados, y al morir eran enterrados con igual fastuosidad, como se puede ver, ¿no?, en la tumba del señor de Zipán. Organización social. ¿Cómo era su organización social? Estaba compuesta por el Sietkish. ¿Quién era el Sietkish? Era el rey del valle y de los dominios moches. Tenía autoridad semidivina, pues creía que descendía de los dioses y diosas. Su autoridad era militar, religiosa y civil. El Courie era el rey vencido y subordinado al poder del soberano mochica. Los sacerdotes, encabezados por el sumo sacerdote, habían en los templos piramidales. En este grupo también estaba la sacerdotisa y el sacerdote guerrero. Todos ellos formaban parte de los rituales. También tenemos a los jefes militares o nobles caballeros, los llamados bien vestidos por su rica indumentaria, dignatarios civiles, asistentes religiosos y soldados o guardias adscritos a las específicas funciones. Artesanos especializados se dividían en metalurgistas, los ceramistas y las tejedoras. Los metalurgistas son encargados de los atuendos, emblemas y ornamentos rituales. Los ceramistas encargados de hacer la cerámica escultórica ritual y también de los huacos retratos de los nobles. Había castas de 2 grupos. Las tejedoras eran los encargados de hacer tejidos que elaboraban en talleres. El pueblo agrupaba a los agricultores, comerciantes y pescadores, y los llanos o servidumbres eran asignados a los anteriores estamentos. La cerámica mochica tuvo sus principales características, que son escultórica, realista, documental y pictórica. ¿Por qué se dice que la cerámica moche fue escultórica? Porque representaban en bulto las figuras de hombres, animales y plantas. Destacan los huacos retratos. ¿Por qué se dice que la cerámica moche fue realista? Puesto que toda la reproducción era exacta de la realidad. No inventaban ni imaginaban en una obra ceramista que era expresión de las actividades. ¿Por qué se dice que era una cerámica documental? Porque era realismo y su representación sirven como elementos para conocer la vida de los habitantes moches, como si estuviese leyendo un verdadero documento o fuente escrita. ¿Por qué se dice que la cerámica fue pictográfica? Ya que algunos huacos representan figuras pintadas y ornamentales. Su realismo es características más resaltantes en sus huacos retratos. Su famosa también plástica asombrada por la expresividad y perfección de los verdaderos retratos de arcillos. Los cánones clásicos de perfección y realismo se reconocen aún con seres mitológicos, animales humanizados, hombres con atributos zoomorfos o partes combinadas de varios animales. Sin embargo, también realizaron cerámica un gran contenido de pensamiento o ideas, donde las imágenes se vuelven más abstractas conceptuales. Ambas tradiciones, tanto la simbólica como la realista, se encuentran sumamente vinculadas. Incluso hay piezas que conviven en 2 tendencias. El huaco retrato
es una forma realista que representa a un personaje sonriente. Muy bien. Por sus dioses castigadores, la representación de dioses decapitadores es muy común, siendo el principal el Aipaek, quien también era la principal deidad de los mochicas. Adoraron además al sol y la luna, también con rasgos de cangrejo, zorro, búho, pez, gato, pato pico de cuchara, serpientes, águilas, puma, jaguar, lagartija, perros, sapos, venados, arañas, pulpos, monos, cóndores y iguanas. Estos dioses se muestran en claridad también en la cultura chavín, que fue a la anterior a la cultura mochica. Se puede apreciar en los colmillos y los rasgos felinos se observan en algunas representaciones. Los sacrificios humanos eran practicados por los mochicas con fines rituales. Sus dioses eran muy variados dependiendo del lugar de donde esté situado. ¿Cuáles fueron las principales tumbas encontradas? El señor de Zipán, donde se ubicó. Zipán es una pequeña localidad, se ubica a 35 kilómetros del suroeste de Chiclayo y ahí se encuentra la denominada Huaca Rajada. En marzo de 1987, el arqueólogo peruano Walter Alba logró erradicar a los huaqueros, que eran los ladrones de huaca, y procedió a realizar excavación. También encontramos la sacerdotisa de San José de Moro, que son las dos tumbas de las sacerdotisas que fueron halladas por el complejo arqueológico ubicados en el distrito de Pacanga, provincia de Chepén. La co fue hallada en 1991 y otra en 1992. También encontramos a la Dama de Cao. El descubrimiento de la tumba de la Dama o Señora de Cao fue dado a conocer en el 2006. Fue hallada en la Huaca Cao Vieja y data aproximadamente del 400 después de Cristo. Unos 150 años después del apogeo del señor de Zipán. Se trata de los rastros momificados de una mujer de 1,45 m de altura, entre los 20 y 25 años, cubiertos por collares de oro y plata, cuarzo y turqueta, con narigueras de oro, plata y coronas. En la tumba se encontraron también cetros de madera, forrados de cobre, utilizados en las ceremonias como símbolos de poder y hegemonía, y diversas placas metal sueltas que cubrían la mortaja del algodón natural. Se trata sin duda de los restos de un gobernante moche que rigió en el valle de Chicama. Bueno, ese ha sido todo por el día de hoy. Gracias.